Sentí lágrimas en los ojos del miedo tan absurdo que tenía. Intenté encender la linterna, pero no funcionó. Golpeé el aparato varias veces mientras los pasos seguían acercándose, y entonces escuché la voz otra vez, muy cerca, justo detrás de mí. Has llegado al lugar donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá encuentran su voz. Esto es Las Sombras de Kat. Soy Kat y ustedes, mis sombras. Primero que todo, muchísimas gracias a las personas que estuvieron pendientes y me enviaron mensajes preguntándome qué pasó con el proyecto, que si iba a volver, que si no iba a volver. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, les cuento que mi vida laboral tuvo un cambio muy grande. O sea, mejor dicho, de un extremo al otro, y eso me llevó un par de meses muy ocupada. Por eso no había podido subir videos, pero ya estamos acá para la segunda temporada juiciosa. Como vieron en el título, hoy vamos a narrar historias de Reddit que me encontré que me parecieron muy interesantes. Este capítulo tiene 2 partes. La próxima semana, las próximas historias. Comencemos. Octubre de 2021. Entre las 2 y las 3 de la madrugada. Mi novio y yo teníamos la costumbre de explorar lugares abandonados. No era por likes ni por videos de TikTok. Simplemente nos encantaba esa sensación rara de entrar a sitios donde parecía que el tiempo se había detenido. Casas viejas, hospitales vacíos, escuelas destruidas, cualquier lugar olvidado por todos. Esa noche decidimos manejar hacia las llanuras del este de Colorado. Habíamos encontrado en registros públicos la ubicación de una antigua iglesia abandonada junto a un pequeño cementerio rural. El sitio aparecía marcado en mapas viejos, pero casi no existía información reciente. Eso nos emocionó más. Después de 1 hora manejando por carreteras de tierra, las luces de la ciudad desaparecieron completamente detrás de nosotros. No había postes eléctricos, no había casas, no había absolutamente nada. Solo oscuridad. Recuerdo mirar por la ventana y sentir esa incomodidad extraña que da cuando entiendes que si algo pasa ahí afuera, nadie va a escucharte. El silencio era tan profundo que el motor del carro parecía demasiado fuerte. Seguimos avanzando lentamente mientras el polvo golpeaba la carrocería. A ratos se escuchaban las vacas mugiendo a lo lejos, pero era imposible saber desde dónde. El sonido viajaba raro por esas llanuras abiertas. Cuando finalmente llegamos a las coordenadas, lo primero que vimos fue la silueta de la iglesia iluminada apenas por la luna. No parecía una iglesia normal. Era más parecida a una casa vieja. Pequeña, cuadrada, con techo en punta y unas escaleras de concreto quebradas que llevaba a una entrada sin puerta. Las ventanas estaban completamente vacías, como cuencas negras observándonos desde la oscuridad. Y justo detrás, el cementerio. Cruces inclinadas, lápidas hundidas, hierba alta moviéndose con el viento helado. Apagué el carro y todo quedó en silencio, un silencio pesado. Mi novio se rió nervioso y dijo: «Bueno, ya estamos aquí». Pero ninguno de los dos se bajó de inmediato. Había algo extraño en ese lugar, algo difícil de explicar, como si el aire estuviera demasiado quieto. Finalmente tomamos las linternas y caminamos hacia la entrada. Las botas crujían sobre tierra seca y vidrio roto. Mientras más nos acercábamos, más fuerte olía a humedad vieja y madera podrida. También había otro olor, uno metálico, parecido al óxido mojado. Cuando subimos las escaleras, alumbramos hacia adentro. El interior estaba destruido. El piso había colapsado por completo y solo quedaban vigas separadas por huecos profundos que descendían hacia la oscuridad del sótano. No podíamos caminar por ahí sin matarnos. Entonces lo vimos. A la izquierda de la entrada había otras escaleras. Bajaban directamente al sótano. Mi novio enfocó con la linterna y la luz desapareció entre la oscuridad de abajo. No se alcanzaba a ver el final. Recuerdo sentir un escalofrío inmediato. No sé por qué, pero en cuanto miré esas escaleras sentí algo muy claro dentro de mí.
no bajes. Y aún así, Bajamos. cada escalón sonaba húmedo y blando. El aire se volvió más y más frío mientras descendíamos. Podía escuchar mi propia respiración rebotando contra las paredes de concreto. Abajo olía horrible. Tierra mojada, moho, animal muerto. La linterna apenas alcanzaba a iluminar fragmentos del lugar. Tuberías oxidadas, sillas destruidas, madera podrida y manchas oscuras en las paredes. Y entonces empezamos a escuchar el ruido. Al principio pensé que era viento, pero no. Eran pasos, lentos, arrastrados, en algún punto al fondo del sótano. Mi novio también los escuchó porque inmediatamente me miró sin decir nada. Los pasos se detuvieron. El silencio regresó. Y luego escuchamos algo respirar, no cerca, lejos, pero definitivamente humano. Sentí cómo se me erizó la piel de los brazos. Mi novio intentó convencerse de que podía ser un animal, pero ninguno de los dos realmente lo creía, porque aquello respiraba demasiado lento, demasiado profundo, como alguien observándonos quietos desde la oscuridad. Entonces alumbramos hacia el fondo del sótano, y por un segundo vi algo, una figura, alta, muy delgada, parada detrás de la columna. No distinguí rostro, solo una silueta inmóvil. Mi novio dijo: ¿Hola? La figura no respondió, pero los pasos comenzaron otra vez, esta vez hacia nosotros. No corrían, no tenían prisa, solo caminaban lentamente. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. El sonido húmedo de zapatos arrastrándose sobre el concreto. Retrocedimos inmediatamente hacia las escaleras. Yo no podía dejar de mirar aquella oscuridad mientras subíamos. Sentí una presión horrible en el pecho, como si algo estuviera mal, terriblemente mal. Y entonces pasó lo peor. Escuchamos claramente una voz, muy baja, ronca, como si alguien llevara años sin hablar. La voz dijo: No se vayan. Se me congeló todo el cuerpo. Mi novio prácticamente me empujó escaleras arriba y salimos corriendo de la iglesia. Recuerdo el viento frío golpeándome la cara mientras atravesábamos el cementerio sin siquiera mirar atrás. Pero antes de entrar al carro, volteé y vi algo parado en la entrada de la iglesia, observándonos, completamente inmóvil. No era una sombra normal, era más oscura que la propia noche alrededor. Mi novio arrancó el carro tan rápido que las llantas patinaron en la tierra. Durante varios minutos ninguno habló. Solo manejábamos mirando constantemente los espejos. Y entonces mi novio dijo algo que todavía me cuesta olvidar. Me preguntó: ¿Tú también escuchaste cuando dijo mi nombre? Nunca volvimos allí. Esto pasó hace varios años, pero todavía me cuesta hablar del tema de noche. Mi familia tiene una cabaña cerca de un lago al norte de Canadá. Es un lugar extremadamente aislado. No hay tienda cerca, no hay señal de celular, y después de cierta hora, todo queda completamente oscuro. Cuando digo oscuro, me refiero a oscuridad absoluta, de esa que hace que los árboles parezcan personas quietas observándonos. Mi familia lleva décadas yendo allí durante los veranos. Las cabañas alrededor están separadas por largos tramos de bosque, así que normalmente uno apenas ve los vecinos, pero todos se conocen de nombre. Nuestra cabaña estaba entre otras dos. La de la derecha solía estar ocupada por una pareja de ancianos. La de la izquierda estaba abandonada, o al menos eso creíamos. La casa llevaba años deteriorándose. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad, el muelle se estaba pudriendo y el techo parecía hundirse más cada invierno. Nadie la visitaba. Nunca había luces, nunca humo, nunca ruido. De niños nos inventábamos historias de ese lugar, de alguien que había muerto ahí, que el dueño se había vuelto loco, que por eso nadie regresó jamás. Pero eran solo historias para asustarnos entre nosotros. Hasta esa noche. Yo tendría unos 19 años y había ido sola a la cabaña familiar
para despejarme unos días. Recuerdo que estaba sentada junto al lago viendo el reflejo de la luna sobre el agua cuando escuché un golpe metálico. Sonó lejano. Venía de la cabaña abandonada. Al principio pensé que podía ser el viento, pero luego escuché otro golpe y otro, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado dentro de la casa. Recuerdo que me quedé inmóvil mirando hacia los árboles. El bosque estaba completamente negro detrás de esa cabaña, y aún así podía sentir que algo ahí me observaba. Intenté ignorarlo. Entré a mi casa, cerré la puerta y me preparé un café para tranquilizarme. Pero durante la siguiente hora seguí escuchando ruidos, pasos, golpes, madera crujiendo. No sonidos fuertes, pequeños, intermitentes, humanos. Finalmente me convencí de que probablemente alguien había entrado a ocupar la casa abandonada, tal vez un vagabundo, tal vez adolescentes. Y honestamente eso me parecía menos aterrador que pensar otra cosa. Así que tomé una linterna y salí. Todavía me arrepiento de eso. El aire afuera estaba helado, el lago parecía completamente quieto y el único sonido era el de los insectos y mis pasos sobre la grava húmeda. Mientras caminaba hacia la cabaña, empecé a notar algo raro. La puerta principal estaba entreabierta. Yo sabía perfectamente que estaba cerrada antes. Mi corazón empezó a latir durísimo. Recuerdo iluminar lentamente las ventanas mientras me acercaba. La linterna revelaba apenas fragmentos del interior, muebles cubiertos por sábanas sucias, paredes manchadas de humedad y polvo acumulado durante años. Pero había algo más. Habían marcas recientes en el suelo, pisadas. Alguien había estado entrando y saliendo de ahí. Me detuve frente a la puerta y entonces escuché algo dentro. Respiración, lenta, pesada, como si alguien estuviera parado muy cerca, del otro lado. Sentí un Frío tan fuerte que casi dejó caer la linterna. Quise irme inmediatamente, pero antes de moverme, la puerta se abrió unos centímetros más sola, con un crujido lento y horrible. Y vi un ojo humano observándome desde la oscuridad. No vi el rostro completo, solo el ojo, abierto exageradamente, sin parpadear. Retrocedí inmediatamente y entonces esa persona empezó a salir lentamente de la casa. Era un hombre muy alto, extremadamente delgado. Llevaba ropa vieja y húmeda, como si hubiera dormido semanas en el bosque. Su barba estaba llena de suciedad y tenía una sonrisa rara, demasiado tranquila para la situación. Pero lo peor eran sus ojos. Parecía que llevaba muchísimo tiempo sin dormir. Y me preguntó, ¿vives sola aquí? No respondí. El hombre dio otro paso hacia mí. Podía olerlo desde donde estaba, una mezcla horrible de humedad, sudor viejo y algo podrido. Lo apunté con la linterna directamente al rostro y fue ahí cuando noté algo que me heló la sangre. Tenía marcas de arañazos en el cuello, recientes, como si alguien hubiera intentado defenderse de él. Retrocedí otro paso. Él sonrió más. Después dijo algo que jamás olvidaré. Muy calmado, muy suave. Te he visto nadar todas las mañanas. Sentí literalmente que el cuerpo dejó de responderme por un segundo. Porque era verdad. Todas las mañanas yo iba sola al lago y nadie debía estar viéndome. El hombre empezó a acercarse otra vez, esta vez más rápido, y ahí reaccioné. Corrí tan fuerte que casi me caigo varias veces a la grava. Escuchaba pasos detrás de mí mientras se atravesaba el pequeño camino hacia mi cabaña. Cuando logré entrar, cerré todo con seguro y apagué las luces. Me escondí en el suelo junto a la cocina sosteniendo un cuchillo mientras intentaba no hacer ruido. Entonces comenzaron los golpes en mis ventanas, lentos, como si quisiera jugar conmigo. No llamaba, no gritaba, solo golpeaba el vidrio y caminaba alrededor de la casa, toda la noche. Nunca dormí, y lo peor fue que, justo antes del amanecer, escuché claramente su voz afuera de mi ventana, susurrando. Sé que sigues despierta. La policía llegó horas después. Entraron a la cabaña abandonada. Encontraron comida podrida, ropa mojada,
latas vacías y señales de que alguien llevaba viviendo ahí muchísimo tiempo. Pero nunca encontraron al hombre, y desde entonces jamás he vuelto sola a ese lugar. Esto pasó en octubre del 2018, y honestamente todavía me cuesta dormir cuando escucho ramas golpeando mi ventana por la noche. Tengo 27 años, y vivo en una zona rural de Vermont. Crecí rodeado de bosque prácticamente toda mi vida, así que nunca fui de esas personas que le tienen miedo al monte. De niño hacía caminatas sola, cazaba con mi papá y conocía casi todos los senderos de la zona. Por eso lo que ocurrió aquella noche me afectó tanto, porque por primera vez en mi vida sentí miedo real dentro del bosque. No nervios, no paranoia, miedo verdadero. De ese que hace que tu cuerpo entienda antes que tu mente que algo está mal. Todo comenzó un sábado. Mi amigo Eric había venido desde Boston a visitarme por el fin de semana y quiso hacer una caminata nocturna porque decía que extrañaba la tranquilidad del campo. Yo me burlé de él porque claramente nunca había estado en un bosque de verdad durante la noche. Aún así, acepté. Llevamos linternas, chaquetas gruesas y una pequeña nevera con cerveza. La idea era caminar un rato, sentarnos cerca del arroyo y regresar antes de medianoche. Nada raro, nada paranormal, nada peligroso. Salíamos cerca de las 9. El aire ya estaba helado y el bosque olía a tierra mojada y hojas secas. Era pleno otoño, así que el suelo entero crujía bajo nuestras botas. A ratos se escuchaban búhos a la distancia y el movimiento de las ramas altas. Eric estaba fascinado. Recuerdo que me dijo: "Este lugar da miedo, pero del bueno". Yo me reí, porque hasta ese momento sí se sentía así. El típico miedo divertido de estar lejos de la ciudad. Caminamos casi 40 minutos hasta llegar al arroyo. Nos sentamos sobre unas piedras grandes, abrimos unas cervezas y nos quedamos hablando de cualquier estupidez mientras escuchábamos correr el agua. Pasó algo que cambió completamente el ambiente. El bosque se quedó en silencio. No sé cómo explicarlo. Simplemente todo se apagó. Los insectos dejaron de sonar, el viento se detuvo, incluso el agua parecía escucharse más baja. Eric fue el primero en notarlo. ¿Oyes eso?, le respondí. ¿Qué cosa? Exacto. Ahí entendí lo que quería decir. No se escuchaba absolutamente nada. Sentí inmediatamente un escalofrío recorriéndome los brazos, porque los bosques nunca están completamente silenciosos. Nunca. Algo siempre suena, siempre hay viento, ramas, animales, insectos, pero en ese momento era como si toda la montaña estuviera conteniendo la respiración. Eric intentó bromear diciendo que probablemente había un oso cerca, pero ni siquiera sonó convincente. Y entonces escuchamos el primer ruido. Una rama quebrándose, lejos, detrás de nosotros. Giramos inmediatamente con las linternas, pero solo vimos árboles. Oscuridad, niebla ligera moviéndose entre el bosque. Probablemente un venado, dije. Pero ni yo mismo me lo creí. Porque los venados normalmente huyen cuando escuchan personas. Lo que fuera aquello seguía ahí, escuchándonos. Pasaron unos segundos, luego otro sonido, más cerca esta vez, como alguien pisando hojas húmedas lentamente. Eric se puso de pie inmediatamente, yo también, y entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Escuchamos pasos, pero no sonaban como pasos normales en el bosque, sonaban demasiado pesados, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre las hojas mojadas, dando vueltas alrededor nuestro, sin acercarse del todo. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Alumbramos entre los árboles, pero las linternas apenas atravesaban unos metros de oscuridad. Y juro por Dios que por un segundo vi algo moviéndose entre los troncos. Una silueta alta, demasiado alta. Eric también lo vio porque dijo: ¿hay alguien ahí? Nadie respondió. Pero los pasos se detuvieron y entonces escuchamos un silbido. Bajito, humano. Venía desde algún punto detrás de nosotros.
lento, desafinado. Sentí literalmente cómo se me heló el estómago, porque no había razón para que hubiera alguien ahí. Ese sendero estaba completamente aislado, y aunque hubiera otra persona caminando, ¿por qué demonios nos estaría rodeando en silencio? Eric susurró: «Vámonos». No discutí. Empezamos a caminar rápido de regreso al sendero principal. Ninguno quería correr todavía porque ambos intentábamos convencernos de que probablemente era algún cazador o alguien jugando una broma. Pero los pasos volvieron, esta vez siguiéndonos. Siempre la misma distancia, nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Y lo peor era que, cuando nosotros nos deteníamos, eso también se detenía. El miedo empezó a convertirse en pánico real. Podía escuchar mi propia respiración dentro de la chaqueta. Las manos me sudaban tanto que casi dejó caer la linterna varias veces. Entonces Eric hizo algo que todavía creo que nos salvó. Apagó la linterna de golpe. Yo le pregunté qué demonios hacía, pero él simplemente señaló hacia adelante. Y ahí lo vimos, a unos 20 metros entre los árboles. Una figura, completamente inmóvil. Era demasiado oscura, incluso para la noche alrededor. Alta, muy delgada, y aunque no podía distinguir el rostro, sabía que nos estaba mirando. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí parada. Sentí una Presión horrible en el pecho. Ese instante de terror puro donde tu cuerpo entiende que algo no está bien, aunque tu cerebro todavía intente negarlo. Eric susurró: «Eso no es una persona». Y justo en ese momento la cosa sonrió. No vi dientes, no vi ojos, pero vi claramente cómo algo en su cara cambió. Como una sonrisa abriéndose lentamente en la oscuridad, y luego comenzó a caminar hacia nosotros. No corría, no deprisa, solo avanzaba lentamente entre los árboles. Ahí sí corrimos. No recuerdo casi nada de los siguientes minutos aparte del sonido de nuestras botas golpeando el barro y ramas azotándonos la cara mientras atravesábamos el bosque. Pero sí recuerdo otra cosa, los pasos detrás de nosotros. Seguían ahí, más rápido ahora, persiguiéndonos, y en un momento escuché algo peor. Una voz, exactamente igual a la voz de Eric, detrás de nosotros, diciendo: «No corran». Pero Eric estaba al lado mío. Los dos lo escuchamos y los dos supimos inmediatamente que aquello nos estaba imitando. Cuando finalmente vimos mi camioneta sentimos un alivio tan fuerte que casi lloramos. Entramos de golpe, cerramos los seguros y arranqué tan rápido que las llantas patinaron en el barro. Y justo antes de salir al sendero, las luces iluminaron algo parado entre los árboles, observándonos, inmóvil otra vez, demasiado alto, demasiado delgado y todavía sonriendo. Eric regresó a Boston al día siguiente. Nunca volvió a visitarme y yo tampoco regresé a ese bosque de noche. Pero lo peor ocurrió 2 semanas después. Eran casi las 3 de la madrugada cuando mi perro empezó a gruñir frente a la ventana de la cocina. Pensé que sería un coyote, hasta que escuché un silbido afuera, lento, desafinado, exactamente igual al del bosque. En 2017 acepté un trabajo como vigilante forestal en una torre contra incendios al norte de Idaho. La paga no era mala y honestamente necesitaba desaparecer un tiempo. Había terminado una relación larga, estaba agotado mentalmente y la idea de pasar meses completamente solo en medio de las montañas me parecía casi terapéutico. ¡Qué ironía! Porque después de ese verano desarrollé insomnio durante casi un año. La torre quedaba a varias horas de la carretera más cercana. Era una estructura vieja de madera construida en lo alto de una montaña, rodeada por kilómetros y kilómetros de bosque. No había vecinos, no había señal, no había absolutamente nada, solo árboles. Desde arriba se veía un océano infinito de pinos moviéndose con el viento. Durante el día era hermoso. El aire olía limpio, frío, húmedo, como lluvia constante sobre madera vieja. Pero en las noches el lugar cambiaba completamente. El bosque se volvía demasiado oscuro y el silencio,
Dios, el silencio era diferente. A veces despertaba a mitad de la madrugada solo porque mi cerebro no soportaba tanta ausencia de ruido. Durante las primeras semanas todo fue normal. Pasaba los días revisando el horizonte con binoculares buscando humo o incendios pequeños. En las noches cocinaba, leía y hablaba por radio con otros vigilantes ubicados en torres lejanas. La torre más cercana estaba a unos 20 kilómetros. El vigilante se llamaba Martin. Un tipo de unos 50 años que llevaba muchísimo tiempo trabajando ahí. Hablábamos casi todas las noches por radio solo para matar el aburrimiento. Y fue Martin quien me advirtió primero. Recuerdo perfectamente esa conversación. Era cerca de la medianoche. Afuera llovía fuerte y el viento golpeaba las paredes de la torre, haciendo crujir toda la estructura. Yo estaba preparando café cuando la radio sonó. ¿Sigues despierto? Era Martin. Le respondí que sí. Hubo unos segundos de silencio antes de que dijera algo raro. Si escuchas a alguien afuera de la torre por la noche, no le respondas. Me reí porque pensé que estaba bromeando, pero Martin no se rió. ¿Hablo en serio? Le pregunté a qué se refería exactamente, y respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. A veces la gente escucha voces desde el bosque, personas pidiendo ayuda, niños, mujeres, lo que sea, no salgas a mirar. Sentí un pequeño escalofrío, pero aún así asumí que solo eran historias para asustar novatos. Hasta 3 noches después. Era alrededor de las 2:15 de la madrugada. Me despertó un sonido metálico, como alguien golpeando lentamente una de las patas de la torre. Abrí los ojos confundido mientras el ruido seguía repitiéndose abajo. Al principio pensé que podía ser el viento moviendo algo, pero entonces escuché pasos, lentos, caminando alrededor de la estructura. La torre era alta, así que desde arriba no podía ver directamente la base sin asomarme demasiado. Recuerdo quedarme completamente quieto en la cama mientras escuchaba esos pasos rodeando la torre en círculos, pisando hojas y ramas húmedas. Mi corazón empezó a acelerarse. Miré el reloj, 2:17 a.m., y entonces escuché una voz, una mujer, muy abajo, gritando: ¡Ayuda! El sonido atravesó todo el bosque. Me levanté inmediatamente. La voz sonaba desesperada, como alguien herido. ¡Por favor! Corrí hacia la radio para contactar a Martin, pero antes de alcanzarla, la mujer gritó algo que me heló completamente. Dijo mi nombre. Completo. Mi nombre completo. Sentí literalmente cómo se me congelaba el cuerpo. No había forma de que alguien abajo supiera quién era yo. Nadie sabía siquiera que estaba despierto. La voz volvió a sonar, más cerca esta vez. Por favor, déjame subir. Retrocedí lentamente y entonces escuché el primer escalón crujir. Alguien estaba subiendo las escaleras de la torre. Las torres contra incendios tienen escaleras exteriores larguísimas de madera. Cuando alguien sube, toda la estructura vibra un poco. Y yo podía sentir claramente esas vibraciones. Lentas, pesadas, subiendo hacia mí. Corrí hacia la ventana y alumbré abajo con la linterna. No vi nada, pero los pasos seguían. Más arriba ahora. La madera crujía directamente bajo la torre. Recuerdo que empecé a respirar tan rápido que casi me mareo. Y entonces escuché algo peor. La voz dejó de sonar desesperada. Ahora sonaba tranquila, casi alegre. Ya casi llego. Agarré la radio con manos temblando y llamé a Martin. No respondió. Los pasos continuaban acercándose. La escalera crujía cada vez más fuerte. Y de repente, silencio absoluto. Todo se detuvo. No se escuchaban pasos, ni viento, ni lluvia, nada. Me acerqué lentamente hacia la puerta de la torre y entonces escuché respiración justo del otro lado. Una respiración profunda, como alguien pegando la cara a la madera. Sentí un terror tan fuerte que las piernas literalmente dejaron de responderme bien. Y la voz susurró: sé que estás solo. Retrocedí hasta el otro extremo de la habitación, sosteniendo una linterna como si pudiera servirme de algo.
y luego escuché algo que todavía me enferma a recordar. Otra voz, la voz de Martin, desde afuera. No abras la puerta. Pero la radio de emergencia empezó a sonar al mismo tiempo. La agarré inmediatamente. Era Martin, desesperado, gritando: no le hables, no mires afuera. Y en ese momento entendí algo horrible. Lo que estaba afuera no era una persona. La puerta comenzó a moverse lentamente, no intentos violentos, solo la manija girando despacio, como alguien intentando entrar con calma. Entonces la torre entera vibró, un golpe enorme contra las patas de madera abajo, después otro y otro, como si algo gigantesco estuviera chocando contra la estructura. Las ventanas temblaban, el café cayó al piso, la radio emitía pura estática y afuera empecé a escuchar risas, varias. No una sola voz, muchas, hombres, mujeres, niños, todos riéndose alrededor de la torre. No sé cuánto tiempo duró, tal vez 10 minutos, tal vez 1 hora. El miedo altera completamente la percepción del tiempo. Pero eventualmente todo se detuvo, de golpe. El bosque volvió a quedarse en silencio, y así permaneció hasta el amanecer. Cuando salió el sol revisé alrededor de la torre. No encontré huellas humanas, ni señales de animales, nada, pero sí encontré algo. Marcas largas profundas, como arañazos enormes sobre las patas de la madera de la torre. Ese mismo día abandoné el trabajo. Martin no intentó convencerme de quedarme, solo me dijo algo antes de irme, algo que todavía pienso a veces cuando despierto de madrugada. Me dijo: la mayoría escucha las voces tarde o temprano, pero muy pocos sobreviven después de abrir la puerta. Si te han gustado las historias, no olvides seguirnos, dar like y comentar. Encuentras Las Sombras de Kat en todas las aplicaciones de podcast y redes sociales. Esto ocurrió durante el invierno de 2015, en una carretera secundaria de Montana. Y aunque han pasado años, todavía evito manejar de noche cuando empieza a nevar, especialmente si voy solo. Trabajaba haciendo mantenimiento eléctrico para pequeñas estaciones rurales, así que pasaba gran parte del tiempo manejando entre pueblos diminutos perdidos en medio de la nada. Eran trayectos largos, aburridos y normalmente completamente vacíos. Ese día terminé más tarde de lo normal. Recuerdo que ya estaba oscureciendo cuando salí de la estación cerca de Helena. El pronóstico anunciaba tormenta de nieve, pero pensé que alcanzaría a llegar a casa antes de que empeorara. No fue así. 30 minutos después, la carretera ya estaba cubierta de hielo. Apenas podía ver unos metros adelante por culpa de la nieve golpeando el parabrisas. El limpiavidrios iba al máximo. El calefactor apenas funcionaba y afuera todo era blanco, solo blanco, sin luces, sin casas, sin otros carros. Nada. Había momentos en los que sentía que estaba manejando dentro de un vacío. La radio empezó a fallar poco después. Primero estática, luego silencio total. Y fue justo después de eso cuando vi al hombre. Estaba parado al borde de la carretera, completamente quieto bajo la nieve. Al principio pensé que era un poste o una señal cubierta de hielo, pero cuando mis luces lo iluminaron mejor, distinguí completamente una persona levantando el brazo. Recuerdo sentir una incomodidad inmediata, porque nadie debería estar caminando ahí, mucho menos durante esa tormenta. Miré mi reloj, 11:47 p.m. El hombre llevaba una chaqueta gruesa oscura y parecía bastante mayor. Tenía nieve acumulada sobre los hombros y el cabello completamente mojado. Pasé de largo unos metros, pero luego empecé a sentir culpa. La temperatura afuera estaba a varios grados bajo cero. Si realmente necesitaba ayuda, podía morir ahí. Así que frené. Todavía desearía no haberlo hecho. El hombre caminó lentamente hacia la camioneta. No corría, no parecía desesperado. Eso fue lo primero raro. Subió al asiento del pasajero y cerró la puerta con calma. El aire helado entró inmediatamente junto a un olor horrible, como ropa húmeda guardada durante meses. Le pregunté si estaba bien. No respondió enseguida. Solo se quedó mirando hacia adelante unos segundos. Luego dijo: «Gracias por detenerte». Su voz sonaba extraña, muy baja, muy seca, como si tuviera la garganta destruida. Le pregunté hacia dónde iba y respondió: «Más adelante».
Eso fue todo. Seguimos manejando en silencio. Yo intentaba concentrarme, En la carretera. pero algo en el tipo me ponía increíblemente nervioso. Había algo incorrecto en él. No sé cómo describirlo, simplemente se sentía mal. A veces lo miraba de reojo y notaba que no parpadeaba casi nunca. Solo observaba fijamente el camino frente a nosotros. Y entonces ocurrió algo que todavía me persigue. Vi que estaba sonriendo. Muy leve, pero como si estuviera pensando en algo divertido. Intenté hacer conversación para aliviar la tensión. Le pregunté si su carro se había averiado. El hombre respondió: no tengo carro. Entonces, ¿de dónde viene? Silencio. Pensé que no había escuchado, pero después de unos segundos dijo: del bosque. Sentí un pequeño escalofrío, porque kilómetros atrás no había absolutamente nada más que bosque congelado. La tormenta empeoraba cada vez más. El viento golpeaba la camioneta y por momentos apenas podía mantenerme dentro del camino. Y fue entonces cuando el hombre preguntó algo raro: ¿vives solo? No respondí inmediatamente. Él giró lentamente la cabeza hacia mí y ahí noté algo que no había visto antes. Tenía sangre seca alrededor de las uñas. Mucha. Mi corazón empezó a latir más rápido y dije que vivía con mi esposa y mis hijos. Era mentira. Pero el hombre sonrió un poco más al escuchar eso. Luego preguntó: ¿están despiertos ahora? Sentí literalmente el estómago hundirse. Yo no quería seguir manejando con él dentro del carro. Miré alrededor buscando alguna estación de gasolina o cualquier lugar iluminado, pero no había nada. Solo nieve, oscuridad y bosque. Entonces el hombre hizo algo peor. Empezó a olfatear el aire, lentamente, como un animal. Después dijo: hueles igual que ella. No pregunté quién era ella, no quería saberlo. Mis manos ya estaban sudando sobre el volante y entonces vi algo reflejado en el espejo lateral. Luces, muy lejanas. Una pequeña estación de servicio. Sentí un alivio inmediato. Le dije al hombre que iba a detenerme un momento porque necesitaba revisar las llantas, pero apenas reduje velocidad, él habló otra vez, esta vez con una voz completamente diferente, más fría, más seria. No te detengas aquí. La manera en que lo dijo me heló la sangre. Miré de reojo, ya no sonreía. Ahora me observaba directamente, sin parpadear, y entendí algo horrible. Él sabía exactamente lo que yo estaba intentando hacer. Apreté el acelerador y entré igual a la estación. Había un solo empleado adentro, un adolescente. Apenas estacioné, abrí la puerta rápidamente y le dije al chico que llamara a la policía. Cuando volteé hacia la camioneta, el hombre seguía sentado, completamente inmóvil, observándome. Y entonces sonrió otra vez. Lentamente abrió la puerta y bajó. El chico de la estación salió conmigo, probablemente creyendo que era algún cliente problemático. Pero apenas el hombre lo vio, cambió completamente. Su expresión se volvió vacía, molesta. Retrocedió lentamente. Y entonces simplemente caminó hacia la tormenta. Desapareció entre la nieve. La policía llegó unos 20 minutos después. Les conté todo. Uno de los oficiales me preguntó si podía describir al hombre. Cuando terminé, el policía intercambió una mirada extraña con su compañero. Y luego me mostró una fotografía de su teléfono. ¿Era él? Exactamente él. El oficial me preguntó: ¿estás seguro? Sentí el cuerpo helarse, porque la foto pertenecía a una mujer desaparecida 3 semanas antes. Y el hombre de la imagen era el principal sospechoso. El oficial me dijo que llevaba días desaparecido. Su camioneta había sido encontrada abandonada cerca del bosque, a más de 5 kilómetros de donde yo lo recogí, completamente cubierta de nieve y con manchas de sangre dentro. Hay cosas que uno espera encontrar en un bosque: árboles caídos, animales muertos, cabañas abandonadas, quizá campamentos viejos, pero no escaleras completamente solas, sin casa, sin paredes, sin nada alrededor, solo escaleras. Probablemente pienses que estoy exagerando o inventando la historia. Honestamente, yo también habría pensado lo mismo hace años, hasta que las vi con mis propios ojos. Esto ocurrió en 2014, cuando trabajaba como voluntario en búsquedas y rescate en las montañas de Washington.
Nuestro equipo ayudaba principalmente a encontrar excursionistas perdidos, cazadores heridos o personas desaparecidas dentro del bosque. Y déjame decirte algo, los bosques son mucho más extraños de lo que la mayoría imagina. Hay zonas donde el sonido desaparece completamente y hay momentos donde uno siente que algo está observando desde los árboles. Los veteranos del equipo hablaban poco de ciertas cosas. Existía una especie de regla no escrita. Si veías algo raro, simplemente lo ignoras. Pero todos sabíamos que esas cosas existían. Una noche, durante una búsqueda, entendí por qué. Había desaparecido una niña de 8 años llamada Emily Parker. Sus padres dijeron que se había alejado apenas unos minutos durante una excursión familiar. Cuando se dieron cuenta, ya no estaba. Eso había ocurrido casi 6 horas antes y el clima empeoraba rápidamente. Comenzaba a caer niebla. Y el bosque. Y usted es un fastidio, ¿verdad? No vayas a saltar ahí. No vayas a saltar ahí. No vayas a saltar ahí. Ven acá. No. Ahí no, porque está el computador. Perdón. Acá les presento al gatito de la casa. Quieto, quieto. Mírenlo, qué belleza. Es muy canzoncito, mírenlo. Es muy canzoncito. Se llama Darwin. Miren, qué lindo es el Darwin, qué lindo. Bájate, mi amorcito. La temperatura descendía. Comenzaba a caer niebla y el bosque en esa zona era inmenso. Kilómetros y kilómetros de pinos tan densos que incluso de día bloqueaban parte de la luz. Nuestro equipo comenzó la búsqueda alrededor de las 9 de la noche. Recuerdo perfectamente el ambiente. Linternas moviéndose entre los árboles gigantes, radios emitiendo estática, botas hundiéndose en barro húmedo y ese olor constante a hojas podridas. Éramos 6 personas avanzando en línea mientras gritábamos el nombre de la niña cada pocos minutos. Pero el bosque permanecía silencioso, demasiado silencioso. Cerca de la medianoche comenzamos a separarnos en grupos de 2. Yo terminé con un hombre llamado Greg. Greg llevaba más de 15 años haciendo búsquedas. Era de esos tipos callados que parecían imposibles de asustar, y aún así, esa noche lo vi nervioso. A la 1:13 a.m. encontramos las primeras huellas pequeñas en el barro. Parecían de Emily. Las seguimos durante varios minutos atravesando árboles cada vez más densos, hasta llegar a una parte del bosque extremadamente abierta. Y ahí las vimos. Las escaleras. Al principio pensé que eran restos de alguna construcción vieja, pero no había ruinas alrededor, nada, solo unas escaleras de madera en medio del bosque, perfectamente rectas, subiendo hacia la oscuridad. Recuerdo quedarme inmóvil, alumbrándolas con la linterna mientras sentía un escalofrío recorriéndome el cuerpo. No tenía sentido. Eran antiguas, sí, pero estaban demasiado limpias. No había musgo, no había ramas encima. Parecía que alguien las hubiera colocado ahí recientemente. Greg se detuvo en seco apenas las vio, y su reacción me asustó más que las escaleras mismas, porque inmediatamente dijo: «No las mires mucho tiempo». Le pregunté qué demonios eran. No respondió, solo agarró la radio y pidió nuestra ubicación exacta. Pero la radio emitía pura estática. Greg maldijo en voz baja, y entonces noté algo peor. El bosque estaba completamente silencioso otra vez. Ni viento, ni insectos, ni animales, nada. Solo nosotros y esas escaleras. Las huellas de la niña llegaban directamente hasta ellas y desaparecían ahí. Eso fue lo que más me perturbó. No seguían al otro lado, no regresaban, simplemente terminaban frente al primer escalón. Sentí una presión horrible en el pecho. Greg me dijo algo que jamás olvidaré: «Si escuchas a Emily, no le respondas». Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, escuchamos una voz. Lejana, muy débil, la voz de una niña. Hola venía desde arriba de las escaleras, pero no había nada arriba, solo oscuridad. Mi piel se erizó completamente. La voz volvió a sonar, más clara esta vez. «Tengo frío». Era exactamente la voz de una niña pequeña.
Greg me agarró el brazo con fuerza y por primera vez lo vi verdaderamente asustado. Nos vamos ahora. Pero justo cuando empezó a retroceder, escuchamos pasos. Alguien bajando lentamente las escaleras. Madera crujiendo. Yo alumbré inmediatamente hacia arriba. No había nadie. Y aún así, los pasos seguían descendiendo, cada vez más cerca. Sentí como el miedo me paralizaba completamente, porque el sonido era real, pesado. Definitivamente alguien estaba bajando, pero no podíamos ver absolutamente nada. ¿Por qué se van? Giré tan rápido que casi caigo. No había nadie. Greg prácticamente me empujó para que corriera. Y corrimos. No recuerdo cuánto tiempo atravesamos el bosque. Solo sé que podía escuchar los pasos detrás de nosotros durante gran parte del camino. Siempre a la misma distancia. Y la voz, a veces llorando, a veces riéndose, a veces llamándonos por nuestros nombres. Cuando finalmente encontramos el resto del equipo, Greg les contó lo ocurrido en voz baja. Nadie parecía sorprendido. Eso fue lo peor. Uno de los hombres simplemente preguntó, ¿las escaleras eran de madera o cemento? Como si fuera algo normal. Más tarde encontramos a Emily dormida dentro de un tronco caído casi 2 kilómetros del lugar. Estaba viva, deshidratada, confundida, pero viva. Le preguntaron si recordaba algo y dijo algo que todavía me despierta por las noches. Dijo, la señora de las escaleras me dijo que subiera, pero se enojó cuando me bajé. Cuando tenía 12 años pasé un verano completo en la finca de mi abuela en una zona rural de Kentucky. Hasta ese momento yo amaba ese lugar. La casa era vieja, enorme y estaba rodeada por caminos interminables de maíz y bosque espeso. No había vecinos cerca. La carretera más próxima quedaba a casi 20 minutos caminando y por las noches la oscuridad era tan profunda que uno apenas podía distinguir sus propias manos frente al rostro. Pero mi abuela adoraba vivir allí. Decía que el silencio le daba paz. Yo también pensaba eso, hasta aquella noche. La casa tenía más de 100 años. Los pisos crujían constantemente, incluso cuando nadie caminaba. Las tuberías hacían ruidos extraños y el viento silbaba entre las paredes viejas después de medianoche, pero uno terminaba acostumbrándose. Lo único raro era una regla que mi abuela repetía todo el tiempo. Nunca mirar por las ventanas después de las 2 de la mañana. Nunca explicó por qué. Honestamente, yo asumía que era una superstición vieja de gente de campo, hasta que escuché los golpes. Esa noche me despertó un sonido seco. Abrí los ojos confundido mientras la habitación seguía completamente oscura. Afuera llovía suavemente y el ventilador del techo giraba haciendo un ruido constante. Entonces escuché un golpe otra vez, más fuerte. Venía de la ventana. Recuerdo quedarme inmóvil unos segundos tratando de convencerme de que probablemente era una rama golpeando el vidrio. Pero algo no encajaba. Los golpes tenían ritmo, eran lentos, intencionales. Sentí cómo se me erizaban los brazos. Miré el reloj despertador junto a la cama, 2:16 AM. Y fue entonces cuando recordé la regla de mi abuelo. No mires por la ventana después de las 2. Traté de ignorarlo. Me cubrí con la cobija y cerré los ojos. Pero los golpes continuaron, más insistentes ahora. Y luego escuché algo peor. Una voz, muy bajita, justo afuera. ¿Hola? Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. Era la voz de una mujer, suave, casi amable, pero había algo incorrecto en la forma en la que hablaba, como si estuviera imitando una voz humana sin entender bien cómo hacerlo. Me quedé completamente quieto y la voz volvió. Sé que estás despierto. La lluvia seguía cayendo afuera mientras el vidrio vibraba suavemente con cada golpe. Yo podía escuchar mi propio corazón y entonces escuché pasos en el pasillo. Mi abuela. La puerta de mi habitación se abrió lentamente y vi su silueta parada en la oscuridad. No encendió la luz, solo susurró. No la mires. Recuerdo su tono perfectamente. No sonaba asustada, sonaba cansada, como alguien acostumbrado a aquello. La voz afuera soltó una pequeña risa. Después habló otra vez. Y esta vez usó la voz de mi mamá, exactamente la voz de mi mamá. Cariño,
abre la ventana. Se me heló completamente el cuerpo, porque mi madre estaba a más de 4 horas de distancia. Mi abuela se acercó rápido a mi cama y me agarró el brazo con fuerza. Podía sentir sus manos temblando. Entonces me dijo algo que nunca olvidaré. Pase lo que pase, no le respondas. Los golpes comenzaron a hacerse más fuertes. El vidrio vibraba ahora. La voz seguía cambiando. Primero mi mamá, luego mi abuelo muerto, luego incluso mi propia voz. Escuchar algo afuera usando mi voz, llamándome. La lluvia empezó a caer más fuerte y por un momento pensé que aquello finalmente se iría, pero entonces escuchamos un sonido distinto, un rasguño, largo, lento, algo arrastrando uñas sobre el vidrio. Sentí náuseas inmediatas. Mi abuela apagó el ventilador y toda la habitación quedó en silencio absoluto, por la lluvia y los rasguños. Y fue entonces cuando lo escuchamos caminar alrededor de la casa. Pasos pesados sobre el barro mojado, lentos, como si algo enorme rodeara la finca observando las ventanas. Las tablas del porche crujían bajo su peso y de repente, silencio completo. Mi abuela permaneció inmóvil mirando hacia la puerta de la habitación y entonces escuchamos algo subir al techo. El sonido fue imposible de confundir. Algo pesado caminaba sobre la casa. Las vigas crujieron encima de nosotros. Pasos muy despacio. Yo estaba temblando tanto que apenas podía respirar. Y entonces, golpes sobre el techo. Fuertes, violentos. El polvo cayó desde arriba mientras la casa entera vibraba. La voz comenzó a reír, pero ya no sonaba humana. Sonaba profunda, incorrecta, demasiado grave, como varias voces mezcladas. Mi abuela cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja. Los golpes continuaron durante varios minutos. Luego todo se detuvo de golpe. No volvió a escucharse absolutamente nada. Ni pasos, ni lluvia, ni viento. Solo silencio. Y así permanecimos hasta el amanecer. Cuando salió el sol, mi abuela finalmente abrió las cortinas. El vidrio de la ventana estaba cubierto de marcas, rasguños largos, profundos, como si alguien hubiera intentado atravesarlo con cuchillos. Afuera, huellas, en el barro mojado frente a la ventana. No parecían humanas. Era demasiado larga y tenía dedos absurdamente delgados. Mi abuela nunca quiso hablar mucho sobre lo ocurrido. Solo me dijo una cosa años después, cuando ya era adulto. Me confesó que aquello llevaba apareciendo alrededor de la finca desde que ella era niña, y que la razón por la que nunca debíamos mirar por la ventana era porque, según su padre, si lo mirabas directamente, aprende tu cara. Antes de la última historia, recuerden que pueden enviar todas sus historias al correo electrónico lasombrasdecat@gmail.com o al WhatsApp de Las Sombras +57 320 340 9811. Importante que en el título incluyas de qué trata la historia, para yo saber cómo clasificarla. También puedes visitar nuestra página web lasombrasdecat.com. En 2019 conseguí trabajo en el archivo subterráneo de una biblioteca universitaria en Massachusetts. Y aunque sé cómo suena esto, necesito que entiendan algo antes de empezar. Yo no creía en absolutamente nada paranormal. Nada. Siempre fui el típico tipo racional que se burlaba de las historias de fantasmas y creepypastas de internet. Por eso, incluso hoy, sigo intentando encontrar lógica a lo que ocurrió en aquel lugar. Pero no puedo. La biblioteca era enorme. Un edificio antiguo construido en los años 30, con techos altísimos, virales oscuros y pasillos interminables llenos de libros viejos. Durante el día estaba llena de estudiantes y profesores, pero en la noche el lugar cambiaba completamente. Especialmente el archivo subterráneo. Ese era mi departamento. Miles de documentos antiguos almacenados bajo tierra, periódicos, grabaciones, tesis olvidadas y cajas llenas de materiales deteriorados por el tiempo. El lugar tenía un olor constante a polvo húmedo, cuero viejo y papel podrido. Y algo más, un olor raro, como sótano cerrado durante décadas. Mi turno comenzaba a las 10 p.m. y terminaba cerca de las 5 a.m. La mayoría de noches estaba completamente solo, o al menos eso creía.
Todo comenzó con cosas pequeñas, libros apareciendo fuera de lugar, sillas movidas, luces encendidas en salas vacías. Al principio pensé que simplemente eran estudiantes entrando donde no debían, pero luego empezaron los sonidos, pasos lentos, siempre después de las 2 de la mañana. El archivo tenía pisos de concreto, así que el eco viajaba muchísimo bajo tierra. Uno podía escuchar perfectamente cuando alguien caminaba por los pasillos, y aquellos pasos nunca sonaban normales. Parecía que quien caminaba arrastraba ligeramente los pies. La primera vez salí a revisar inmediatamente. No encontré a nadie. La segunda vez ocurrió exactamente igual, pero la tercera noche escuché algo diferente. Un susurro, muy bajo, tan bajo que Pensé que era imaginación mía. hasta que escuché claramente una frase. ¿Dónde está mi libro? La voz venía desde uno de los corredores más antiguos del archivo. Recuerdo que sentí un escalofrío inmediato, pero aún así agarré una linterna y fui a revisar. El pasillo estaba vacío, completamente, pero había algo raro. Uno de los libros estaba abierto sobre el suelo, y lo extraño era cuál libro. Era un registro de defunciones de 1942. No tenía sentido que alguien lo sacara porque casi nadie consultaba esos documentos. Lo levanté y noté algo peor. Había marcas húmedas sobre las páginas, como huellas de manos mojadas. Las cosas empeoraron después de eso. Empecé a notar que algunas cajas cambiaban de lugar durante la noche. No unos centímetros, completamente de sección. Y siempre aparecían abiertas, como si alguien estuviera buscando algo. Una madrugada decidí revisar las cámaras de seguridad. Todavía me arrepiento de eso. Había 6 cámaras en el subterráneo. 5 funcionaban normalmente. La sexta apuntaba al corredor donde más se escuchaban los pasos. Y exactamente a las 2:43 am apareció algo. Primero pensé que era una persona, una figura alta caminando lentamente entre las estanterías, pero había algo incorrecto. La figura no parecía moverse de forma natural. Se deslizaba, como si los pies nunca tocaran realmente el piso. Además, estaba demasiado oscura. La cámara apenas captaba detalle. Solo una silueta larga moviéndose lentamente entre los estantes. Recuerdo acercarme más al monitor mientras sentía el corazón latiéndome rapidísimo. Y entonces la figura se detuvo, giró lentamente hacia la cámara y desapareció. No salió del plano, no corrió, simplemente dejó de estar ahí. Justo después todas las cámaras comenzaron a emitir estática y escuché un golpe detrás de mí, muy fuerte. Salté de la silla y giré inmediatamente. Uno de los archivadores metálicos estaba abierto. Lentamente comenzó a cerrarse solo. El sonido retumbó por todo el subterráneo. Y entonces escuché respiración, justo al otro lado de las estanterías. Lenta, profunda, como alguien intentando permanecer quieto. Mi cuerpo entero entró en pánico. Agarré la linterna y alumbré hacia el pasillo. Nada, pero la respiración seguía allí. Y luego escuché pasos, acercándose lentamente. Retrocedí inmediatamente. Las luces comenzaron a parpadear 1, 2 veces y entonces se apagaron. Todo el subterráneo quedó completamente oscuro. Nunca había experimentado oscuridad así. No podía ver absolutamente nada. Solo escuchaba mi respiración acelerada y el zumbido lejano de las tuberías. Y los pasos, cada vez más cerca. Sentí lágrimas en los ojos del miedo tan absurdo que tenía. Intenté encender la linterna, pero no funcionó. Golpeé el aparato varias veces mientras los pasos seguían acercándose, y entonces escuché la voz otra vez, muy cerca, justo detrás de mí. Lo encontraste. Sentí algo rozar mi hombro. Corrí, no pensé, no miré atrás. Simplemente corrí entre las estanterías oscuras golpeándome contra cajas y archivadores hasta encontrar las escaleras hacia el piso principal. Cuando llegué arriba, las luces funcionaban perfectamente. Todo estaba normal, silencioso, vacío. El guardia de seguridad me encontró casi hiperventilando en recepción. Le conté lo ocurrido pensando que se burlaría, pero no lo hizo. Solo me miró unos segundos. ¿Escuchaste que preguntaba por un libro? Sentí el cuerpo helarse, porque yo jamás le había mencionado eso. El hombre suspiró y luego me contó algo horrible. Décadas atrás,
Uno de los archivistas del subterráneo desapareció durante un turno nocturno. Nunca encontraron su cuerpo. Solo hallaron un libro abierto en medio del corredor, un registro de defunciones de 1942. El mismo libro que apareció abierto aquella noche. Renuncié 2 días después. Gracias por llegar hasta el final del capítulo. No olvides dejar un like, un comentario y compartir el contenido para que le llegue a más personas. Déjame en comentarios qué historia te gustó más y que las sombras te protejan o te encuentren.